Sí, lo admito, me encantan los vestidos de largo midi. Me gusta mucho este largo y además me apetecía hacer algo relajado. Bueno, en general me gustan este tipo de vestidos relajados para primavera, verano y tal. Y aprovechando que tenía este tejido de flores, que lo compré hace nada, pues se me ha ocurrido hacer una variación de uno de los patrones que ya tenemos en la tienda. Hola a todos, bienvenidas de nuevo al canal. En este vídeo quiero proponeros una variación que se puede aplicar al vestido, al patrón del vestido Celia. El original es este cortito que veis aquí. Es un vestido que para ajustarse tiene pinza de pecho y pinza de talle en la espalda, pero tiene un fit bastante relajado en el frente, manguita corta y tal, y cuello tipo americana. Y yo os quiero proponer otra versión un poquito más relajada, que es la que yo llevo puesta. Vamos a hacer 2 modificaciones de patronaje y 3 modificaciones de costura respecto al videotutorial de costura original de este vestido. Por lo tanto, la primera variación del patronaje es el cuello. Yo he decidido simplificarlo y hacer un cuello en V simple. Y la segunda modificación es simplemente variar el largo. Este es un larguito por encima de la rodilla, un corte midi, vamos, y este es un largo midi. Por otra parte, a la hora de coser, pues cambiará la forma del escote. Podemos añadir un pequeño cinturón en la espalda para, a pesar de tener el fit relajado, que quede un poquito más ajustado en la cintura. Y por último, sin necesidad de cambiar nada del patrón, podemos pasar de manguita corta a una manguita con frunce elástico en la bocamanga. A la hora de coser vuestro vestido podéis aplicar un cambio, podéis aplicarlos todos. En todo caso es una forma de sacarle un poco más de partido al patrón. Vamos a ello. Para ponernos en situación vamos a repasar las piezas del patrón. Por una parte tenemos el canesú de la espalda y la manga. La pieza del cuello la podemos omitir en esta transformación y luego tenemos la espalda y el delantero. Lo primero que vamos a hacer es modificar la línea de cuello para pasar a una forma de V. Aquí tenemos un piquete en el delantero que nos marca cómo la vista dobla hacia el interior del vestido. Vamos a dejar la vista doblada y entonces a gusto vamos a dibujar una forma de escote en V. Mi consejo es que el escote no baje más de unos 12-13 centímetros desde el contorno original del patrón, porque si no ya tendríamos que pasar posiblemente a hacer algún entalle en la pinza de pecho, por ser un escote demasiado profundo. Redibujamos la nueva línea de escote a gusto. En general el patrón ya lleva incluido el margen de costura, pero en esta nueva línea se lo vamos a tener que añadir. Y ahora, para dibujar el escote en la espalda, simplemente uniremos las 2 piezas por el hombro y, continuando la línea del delantero, dibujaremos el escote de espalda a gusto también. Añadimos el margen de costura y la transformación de escote ya está lista. Podemos cortar lo que nos sobra
por la línea de margen de costura. La siguiente modificación que podemos hacer es cambiar el largo del vestido. Para esto tomaremos como referencia el piquete de cintura y haremos una perpendicular que venga desde la línea de centro delantero. Desde la línea de cintura podemos medir el largo de falda que queremos. Me gusta tomar esta línea como referencia porque es más sencillo de visualizar. Ahora mide unos 46-47 centímetros y le voy a añadir unos 35 centímetros extra. Así pues alargaremos la línea del centro delantero en recto para añadir, en mi caso, los 35 centímetros extra desde el bajo. Después iremos añadiendo esos 35 centímetros extras en el resto del bajo de la falda. Podemos hacer varias líneas de referencia. Como el patrón lleva incluido el margen de costura, veréis que hay un pequeño escalón. Si respetáis el escalón, pues ya tendréis el margen de costura añadido. En el costado podemos hacer varias cosas. Podemos seguir la diagonal del vuelo de la falda, en cuyo caso al alargar el vestido tendríamos más vuelo. También podríamos bajar en recto el punto donde ahora mismo acaba el vuelo y redibujar la línea de costado de la falda desde el piquete de cadera al nuevo punto del bajo, en cuyo caso el vestido en la zona del bajo tendría la misma cantidad de vuelo que ahora mismo lo tiene en la versión corta. Otra opción es hacer esto, pero si nos parece poquito vuelo, simplemente ampliar unos 3 centímetros en el nuevo punto del bajo. Y si nos gusta la forma, redibujaremos la línea desde el piquete de cadera al bajo. En la espalda repetiríamos exactamente el mismo proceso para que el costado quede igual en delantero y en espalda. Con esto las dos modificaciones de patronaje están hechas y vamos a ver las modificaciones que tendríamos que hacer en el apartado de costura para este nuevo modelo. Primero vamos a coser el cuello. Tenemos la vista volcada hacia el interior, así que ahora la vamos a colocar derecho con derecho para pasar un pespunte a margen de costura. Pararemos en el final de la vista. Hacemos unos piquetes en la zona curva, le damos la vuelta y planchamos. A continuación cortaremos una tira de tejido alargada al bies. Con que tenga unos 3 centímetros de ancho es suficiente. Lo que haremos es colocar esta cinta derecho con derecho por el contorno del escote. Esta cinta se debe meter un par de centímetros por dentro de la vista. Pasaremos un pespunte a margen de costura.
Después volcaremos la cinta por encima del margen de costura y pasaremos un pespunte de carga, con una separación de un par de milímetros de la costura. Finalmente aprovecharemos para hacer un dobladillo en el interior del escote y lo fijaremos con un pespunte a máquina. Otro pequeño cambio que podemos hacer en el apartado de confección es añadir un cinturón en la zona de la espalda para poder ajustar mejor el vestido en la cintura. Para esto necesitamos una tira de tejido larga de unos 3,5 centímetros de ancho. El largo puede ser del ancho del tejido, 1,40 m, 1,50 m más o menos, y puede estar cortada al recto hilo. Vamos a doblarla por la mitad y después volveremos a doblar los márgenes hacia el interior, de manera que nos queda como un sándwich. Fijaremos todo el cinturón con un pespunte a máquina por el borde. Cuando vayamos a coser el costado del vestido, donde tenemos el piquete de cintura, cortaremos un trocito de este cinturón para hacer una especie de pasador. Como veis, esta modificación es súper sencilla. Y por último, podemos pasar a la manga. En lugar de dejar una manguita corta normal con su dobladillo, podemos aprovechar el dobladillo para introducir una goma elástica. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando le demos forma al dobladillo es que por dentro tiene que caber esta goma, que variará del ancho de la goma que hayáis comprado. A mí me gusta marcar el dobladillo con la plancha antes de coser la manga por comodidad. Ahora sí, unimos el costado de la manga con el tipo de pespunte que queráis y pasaremos un pespunte para fijar todo el dobladillo. Lo único que tenemos que hacer es dejar 1 centímetro, centímetro y medio sin coser para después poder introducir por ahí la goma elástica. Cortaremos la goma elástica a la medida de nuestro brazo, tampoco es necesario que apriete. Y con la ayuda de un hilo unido a una aguja gruesa que no pueda atravesar la trama del tejido, pasaremos todo el contorno del dobladillo con esta aguja y después estiraremos para introducir la goma elástica. Fijaremos los dos extremos de la goma elástica con un pespunte bastante insistente para que al estirar no se pueda romper y después introduciremos la goma elástica entera dentro del dobladillo. El espacio de 1 centímetro lo podéis terminar de cerrar con un pespunte y de esta manera hemos pasado a tener el bajo de la manga con elástico. Y con estos sencillos pasos podemos reaprovechar el patrón del vestido para obtener otro modelo. Podemos usar uno de los cambios o podemos usarlos todos.